Cordial saludo, tutor y compañeros del curso Antropología Cultural de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es John Alexander García Arana. El presente trabajo hace parte de la fase 2 del curso de Antropología Cultural, en el cual nos corresponde dar respuesta a unas preguntas que se nos plantean en la guía con respecto al tema de aculturación, para lo cual pues explicar el concepto de aculturación e indicar cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Esto básicamente hace referencia a que las partes de las culturas cambien a ámbito distinto, es decir, que en situaciones de contacto continuo las culturas pueden compartir o hacer intercambios comerciales, hacer intercambios de música, de bailes, de recetas, de herramientas de desarrollo tecnológico, e inclusive el idioma. Hay un ejemplo de ello. Vamos a llevarlo al tema de San Andrés Islas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde los nativos desarrollaron un idioma llamado el criol. El criol es un inglés de forma caribeña, un inglés criollo, que ellos vieron la necesidad de comunicarse con los turistas para hacer sus intercambios comerciales, ya que llega mucha gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de otras nacionalidades, y que lo que buscaban era poder realizar ese intercambio comercial. Entonces desarrollan el idioma criol, el inglés costeño, como si lo podemos llamar de alguna manera. De esta forma, pues vemos un ejemplo claro de aculturación y cuáles son los procesos o el proceso que se debe seguir a ese contacto continuo, y básicamente está ligado a la globalización. A medida de que van surgiendo nuevas tecnologías, a medida de que van surgiendo nuevas formas de comunicación, ya las culturas se van expandiendo a nivel mundial. Es tanto así que hoy a través del Internet podemos estar aquí en Colombia y poder hablar con una persona en España, qué sé yo, Emiratos Árabes, y poder hacer ese intercambio cultural del que nos viene hablando la culturación, sin dejar de lado nuestra cultura autóctona, que es básicamente lo que nos quiere explicar. De otro lado, tenemos que cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la culturación en un pueblo. Y básicamente hablamos que el desarrollo de proyectos por lo general fracasa cuando se trata de sustituir las instituciones indígenas con un concepto culturalmente extranjero. ¿Y a qué va esto? Un ejemplo de aculturación en el desarrollo de proyectos es, vamos a tomar el tema de Hidroituango. Hidroituango es un proyecto de desarrollo hidroeléctrico que busca traer beneficios y generar energía para más del 50% del país. Para poder desarrollar ese proyecto se tiene que utilizar una vasta zona donde se tiene que inundar, llenar de agua, se bloquea el cauce del río Cauca y se inunda un vasto territorio. ¿Qué pasa? Que en ese territorio habitan comunidades indígenas, habitan también campesinos que tienen que ser desplazados o reubicados a sitios más cercanos al casco urbano, donde se va a generar un intercambio tanto cultural como religioso, además de comercial, donde se va a ver que tiene cierta incidencia el desarrollo de proyectos de innovación o proyectos de desarrollo tecnológico para la culturación. Y en cuanto a la religión, pues vamos a verlo directamente ligado, porque también, aparte que ellos se tienen que desplazar, también para un proyecto de esa envergadura se requiere mano de obra calificada. Un ejemplo, y en una zona como Ituango, como Antioquia, pues no va a dar la capacidad, no va a tener la suficiente mano de obra calificada, y lo que va a pasar es que van a traer ingenieros, van a traer recurso humano de otras partes de Colombia, de otras regiones, inclusive de otros países, y eso va a generar también ese intercambio cultural que puede dar o que puede incidir como tal el desarrollo de los proyectos en las creencias del pueblo y en la culturación de esas comunidades. Por último, y no sin
y sin antes pues decir que vamos a aplicar estos conceptos al tema de nuestro desarrollo cultural colombiano. Entonces nos piden que busquemos en internet un caso que cuenta el proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgo para la supervivencia de la cultura. Y encontramos en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República eh, un tema que está ligado al proceso de aculturación del indígena en Colombia, que fue creado por Juan Freidet en 1979 y pues que trata básicamente del proceso que ha llevado el indígena colombiano desde el inicio de la historia de la colonización, cuando llegan los españoles o los europeos a América. Ya había un asentamiento indígena que eran los dueños del territorio y ellos a través de la violencia pretendían tomar dominio de sus tierras. Entonces, obviamente el indígena busca la forma de defender su territorio y al ver que no pueden combatir pues o no pueden tomar el control los europeos como tal, entonces lo que pretenden es llevar a crear a los indígenas como una clase social donde ellos tenían sus reinados, sus reyes y lo que pretendieran en ese momento era crear los indígenas como una clase pobre, una clase baja, que les diera a ellos, pues, les permitiera continuar con el estatus de reyes. Entonces estaban los reyes, los caudillos, la clase pobre o la clase trabajadora, que eran los indígenas y mestizos que ellos mismos habían creado con esa conquista, y los negros, que eran los esclavos en su momento. Traído al contexto colombiano, los indígenas han sufrido una culturación marcada por la violencia, por la incursión de grupos armados ilegales en sus territorios. Al presentarse esta situación, pues ellos han tenido que buscar usar la violencia como método de defensa de sus territorios, y también pues se ha visto el problema del reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados que han llevado a que estos procesos de aculturación se vean de una manera violenta en cuanto se refiere a las comunidades indígenas. También pues el tema del desplazamiento. Cuando hay violencia ellos han tenido que desplazarse a otros sitios, y cuando viene ese proceso de desplazamiento pues se pone en riesgo la supervivencia de esa cultura, por cuanto no están en su territorio, son costumbres totalmente diferentes. Ellos estaban en una situación en la que estaban acostumbrados a producir sus propios alimentos y a producir sus propios recursos, y llegar a una ciudad donde no tienen la posibilidad de hacer eso, pues pone en riesgo la supervivencia de esa cultura, aparte de que no pueden aplicar sus bailes típicos, la comunicación es diferente, sufren un proceso diferente de aculturación, y es allí donde se pone en riesgo la supervivencia o la existencia de la cultura del indígena como tal, aplicado al contexto colombiano. Eso es todo, muy amables, muchas gracias, feliz noche.